Aborto, población y Karl Marx. Población. Para la filosofía de la civilización es imperativo la creación y procreación de la vida, sobre todo de la vida humana. El hombre utiliza su cerebro, sus manos, la coordinación con otros seres humanos, manipulando la naturaleza para crear un nuevo valor, algo que no existía antes. El nacimiento de un nuevo ser humano es creación de vida y aunque parezca paradójico falta población en el mundo. Vamos a explicarlo enseguida. La población pudo incrementarse exponencialmente gracias al descubrimiento de las maravillosas fuerzas productivas. Karl Marx lo explica magistralmente así: la burguesía, a lo largo de su dominio de clase, que cuenta apenas con un siglo de existencia, ha creado fuerzas productivas más abundantes y más grandiosas que todas las generaciones pasadas juntas. El sometimiento de las fuerzas de la naturaleza, el empleo de las máquinas, la aplicación de la química a la industria y a la agricultura, la navegación de vapor, el ferrocarril, el telégrafo eléctrico, la asimilación para el cultivo de continentes enteros, la apertura de ríos a la navegación, poblaciones enteras surgiendo por encanto, como si salieran de la tierra. ¿Cuál de los siglos pasados pudo sospechar siquiera que semejantes fuerzas productivas dormitasen en el seno del trabajo social? Es decir, gracias al incremento de la productividad de las fuerzas productivas se ha podido crear un inmenso valor capaz de posibilitar el crecimiento exponencial de la población por primera vez en la historia de la humanidad, gracias a la revolución industrial, que comenzó con el descubrimiento y uso industrial capitalista del vapor. Esto lo señala varias veces Marx. Pudiéndose dar comida, casa, tierra, vida y seguridad a 8.000 millones. En la gráfica siguiente se puede ver ese crecimiento exponencial basado entre otras cosas en la Revolución Verde de Norman Bourlang en Ciudad Obregón, Sonora, el cual se estabilizará dentro de pocos años, llegando a su máximo y empezará un descenso drástico, acelerado, ya que hoy se sabe cómo aumentar la población pero no se sabe cómo detener su disminución. Suena paradójico pero es cierto, la tasa de fecundidad o de fertilidad está disminuyendo drásticamente que no se puede detener. Nadie sabe cómo detener la caída de la población que está ocurriendo en muchos países como Corea del Sur, Alemania, Japón, China, etc. La importación de poblaciones de otras regiones o países es un remedio temporal para esta drástica caída poblacional o baja permanente de la tasa de natalidad. Ante estos acontecimientos obvios se debe plantear como categórico el tema del aborto, el cual pasa a segundo plano de importancia dado que la sobrevivencia como especie humana está en peligro o al menos de sufrir grandes cataclismos económicos por la falta de gentes, por falta de jóvenes trabajadores. Lo más importante es la sobrevivencia como especie, más allá de ideologías de izquierda o derecha, de comunistas, socialistas o capitalistas. Un paréntesis para aclarar que Marx no era anticapitalista. Aborto. Abortar significa interrumpir un proyecto cualquiera, frustrar el desarrollo de un plan o proceso. Es decir, desperdiciar recursos invertidos como además la planificación de los mismos. Al igual que el divorcio es un fracaso de una relación, un aborto es un fracaso de una relación. Karl Marx. Pasemos al tema que nos trae. ¿Cuál es la opinión de Karl Marx sobre el aborto? ¿Cómo interpreta este acto en su literatura? La frase más famosa de Karl Marx es la siguiente: el sistema de Hegel fue un aborto gigantesco, pero el último de su género. Federico Engels, del socialismo utópico al socialismo científico. Donde equipara a una cosa horrible y la condena moralmente, un aborto gigantesco le llama algo monstruoso. La naturaleza no deja de ser buena porque produzca abortos. Hace Marx una clara distinción y una categórica afirmación que si produce un aborto no es algo bueno, es algo opuesto a lo bueno. La naturaleza es buena y el aborto es lo opuesto, lo malo. Karl Marx, sobre la libertad de prensa. Hasta ahora no nos hemos topado algo que justifique la práctica del aborto, sino todo lo contrario, su condena. Más adelante en el mismo escrito. La esencia de la prensa libre es la esencia de la libertad, firme de carácter, racional y moral. El carácter de la prensa censurada es la negación de la esencia de la libertad, la esencia de la falta de libertad y de carácter, un monstruo civilizado, un aborto perfumado.
Karl Marx, sobre la libertad de prensa. Que aunque sea una cosa mala pestilente, el aborto se le trata de ocultar con aromas, con perfumes. Se podrá esgrimir cualquier cosa por los mutantes, por los marxistas, por ejemplo que eran otros tiempos, que casi no había población en el mundo, que Marx no era marxista aún, que el último Marx, que el Marx viejo, etc. Lo cierto que es lo que escribió. En este análisis partimos de que tiene razón, en este caso el aborto es un acto monstruoso, inmoral, peor que un asesinato de una persona, dado que es de un ser totalmente indefenso. La presunción de que existe mucha población es una falacia, desde el año 1500 existe mucha gente, cuentan los registros en literatura, lo cual era un absurdo y hoy también. Si colocamos la población mundial una al lado de otra sin tocarse y además capas de gente hasta formar un cubo tendría las dimensiones de la mitad del Parque Central de Nueva York y una altura de 1 kilómetro aproximadamente. Ver las figuras. Pero prescindiendo por entero del exceso real de trabajo, ese llamado sistema de relevos era un aborto de la fantasía capitalista, no superado nunca por Furia en sus bosquejos humorísticos de las court seances, sesiones breves, solo que la atracción del trabajo se había transformado en la atracción del capital. Karl Marx, El Capital, 1.1. Se trata de un aborto parlamentario. Karl Marx, El Capital, 1.1. El aire puro de la atmósfera emponzoñada que se respira en los tugurios ingleses, la gran belleza natural de los harapos con que se cubren los pobres en Inglaterra y de la carne marchita y arrugada de las mujeres inglesas, agotadas por el trabajo y la miseria, los niños que juegan en el estercolero, los abortos provocados por el exceso de trabajo en la mecánica informe de las fábricas, y los últimos detalles de la práctica, verdaderamente admirables, la prostitución, el asesinato y la horca. Hasta la parte de la burguesía inglesa que se percata de los peligros del pauperismo concibe este peligro como los medios para remediarlo, no de un modo particular, sino, para decirlo sin rodeos, de un modo infantil y disparatado. Así, por ejemplo, el Dr. Kay, en un folleto titulado Recent Measures for the Promotion of Education in England lo reduce todo a una descuidada educación. Echaos a pensar por qué razón. Porque su falta de educación hace que el obrero no comprenda las leyes naturales del comercio, leyes que le hacen descender necesariamente al pauperismo. Por eso se rebela. Y esto puede entorpecer la prosperidad de las manufacturas y del comercio ingleses, perturbar la confianza mutua entre las gentes de negocios y menoscabar la estabilidad de las instituciones políticas y sociales. Hasta este punto llega la vaciedad de pensamiento de la burguesía inglesa en lo tocante al pauperismo, esta epidemia nacional de Inglaterra. Por tanto, cuanto mayor y más desarrollado aparezca el poder social, dentro de la relación de la propiedad privada, tanto más egoísta, más asocial, más enajenado de su propia esencia se hace el hombre. Así como el mutuo intercambio de los productos de la actividad humana se manifiesta como un comercio de cambio, como un tráfico, así también el mutuo complemento e intercambio de actividades cobra por su parte la manifestación de una división del trabajo que hace del hombre el ser más abstracto posible, una máquina giratoria, etc., convirtiéndolo en un aborto físico y espiritual. Es precisamente la unidad del trabajo humano la que se considera como división, porque la esencia social solo cobra existencia como lo contrario a lo que es, bajo la forma de la enajenación. Con la civilización, va en aumento la división del trabajo. Karl Marx, extractos de lecturas 531. La producción no solo produce al hombre como una mercancía, la mercancía hombre, el hombre en función de mercancía, lo produce, además, con arreglo a esta función, como un ser deshumanizado así en lo físico cuanto en lo espiritual, inmoralidad, abortos, idiotismo de obreros y capitalistas. Karl Marx, Manuscritos económico-filosóficos de 1844, coloca Marx inmoralidad, abortos e idiotismo en el mismo nivel de cosas defectuosas o impropias. Todo esto que estamos viendo difiere totalmente de las posturas de gran parte de la izquierda o de los académicos marxistas como pueden ver. En el mundo existen dos versiones encontradas, distintas sobre el mundo, unos a favor y otros en contra. Una parte de la burguesía está a favor, Bill Gates, Soros, Google, etc.,
del aborto y otra parte en contra. Los primeros son los equivocados, haciendo suyas las demandas de la pequeña burguesía comodina. Es un tema sencillo que no merece más atención, no hay que quebrarse mucho la cabeza como Carl Sagan. Les dejo algunas citas más del barbudo de Treveris. Les recomiendo que pongan en tela de juicio todas las enseñanzas de los profesores marxistas, ya sea que tengan sus ingresos del Estado o no, ellos solo persiguen sus prejuicios, su sueldo y su pronta jubilación. No les pidamos más. Prosigamos con Marx. Aunque Stirner ha llegado ahora a la conclusión de que tú, es decir, Seliga, eres dueño de lo elaborado, no de lo heredado, se le ocurre más bien pensar ahora, que hoy en día ocurre cabalmente lo contrario, y ello le lleva a parir el comunismo como un vestiglo, producto de los abortos de estas dos premisas. Karl Marx, la ideología alemana. La Comuna no fue una revolución contra una forma cualquiera de poder de Estado, legitimista, constitucional, republicana o imperial. Fue una revolución contra el Estado como tal, contra este aborto monstruoso de la sociedad, fue la resurrección de la auténtica vida social del pueblo, realizada por el pueblo, primer ensayo de redacción de la guerra civil en Francia. Karl Marx. Afirma Saint Max que, hace ya mucho que se considera la genialidad como la creadora de las nuevas producciones de la historia universal, p. 214, pero ya hemos visto que ni sus peores enemigos pueden echar esto en cara a su historia, en la que no hay personas, ni mucho menos genios, sino simplemente pensamientos tullidos y petrificados y abortos hegelianos. Karl Marx, la ideología alemana. Los abortos de su cabeza han acabado por imponerse a su cabeza. Karl Marx, la ideología alemana. El espíritu tropieza y cae, olvida que es la potencia, cuya fuerza ata y desata y domina el mundo, y que estos abortos de su fantasía son, espíritu de su espíritu, pierde toda su autoconciencia, y balbucea, embriagado, un ditirambo a la belleza de la mujer, a lo delicado, lo blando, lo femenino, a los mórbidos y bien torneados miembros, al ondulante, vibrante, cálido y cantarino cuerpo de la mujer. Karl Marx, la ideología alemana. La división, así como el intercambio mutuo de los productos del trabajo, aparece como comercio de trueque, como tráfico sórdido, así también la complementación y el intercambio mutuos de la propia actividad aparecen como división del trabajo. Esta hace del hombre un ser abstracto, lo convierte, en la medida de lo posible, en una máquina para tal o cual efecto, en un aborto espiritual y físico. Karl Marx, Cuadernos de París. Los predicados de Dios, recibidos de Feuerbach como potencias reales sobre los hombres, como jerarcas, son los abortos deslizados por debajo del mundo empírico, con que se encuentra Stirner. Karl Marx, la ideología alemana. Comienza haciendo recorrer a la categoría del misterio todo un proceso especulativo. Después que el misterio, por medio de los abortos y los envenenamientos, se ha transformado en bien común del mundo, no se trata, pues, absolutamente, de algo oculto o inaccesible en sí, se oculta simplemente, o más bien, encantador más bien, yo lo oculto y lo hago inaccesible. Karl Marx, la Sagrada Familia. Un aborto tan ridículo, Karl Marx, escrito sobre España. Abortos revolucionarios. Karl Marx, escritos sobre España. Karl Marx utiliza el término aborto como insulto, como si el mischievous, malvado, aborto de Thiers ya no la hubiese desencadenado al tratar de desarmar a París. Marx a Kugelmann, 12 de abril de 1871. Toda su charlatanería superficial sobre la historia del materialismo está, sin duda, copiada del Lange. La manera como este aborto despacha a Aristóteles, por ejemplo, que era un naturalista muy distinto de Buchner, es realmente fenomenal. Marx a Kugelmann, 5 diciembre de 1868. Todos los misterios que posee Polidori se limitan a una droga para hacer abortar a las embarazadas y a un veneno para matar. En primer término, hace que la categoría del misterio realice un proceso especulativo. Una vez que el misterio se convirtió en el patrimonio común del mundo a través de los medios para abortar y envenenar, Karl Marx, la Sagrada Familia. Veamos un poco de las conductas impropias en una sociedad civilizada, tema ligado al aborto de niños o de la reproducción.
Las mujeres indias o mestizas hablan siempre en este tono, sin vergüenza ni censura, de sus hijos ilegítimos, y esto es la regla, mientras que lo contrario parece ser la excepción. Los hijos, a menudo solo conocen a su madre, porque todos los cuidados y toda la responsabilidad recaen sobre ella, nada saben acerca de su padre, y tampoco parece que la mujer tuviese nunca la idea de que ella o sus hijos pudieran reclamarle la menor cosa. Lo que aquí parece pasmoso al hombre civilizado, es sencillamente la regla en el matriarcado y en el matrimonio por grupos. Federico Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. El proletariado de las minas. Los conceptos religiosos solo existen para ellos en las blasfemias. Y su moralidad se encarga de destruirla el trabajo a que se les somete. Quienes se ven obligados a trabajar de este modo no tienen más remedio que entregarse a la bebida. En cuanto a las relaciones sexuales, hay que decir que el calor reinante en las minas obliga muchas veces a hombres, mujeres y niños a trabajar menos que desnudos, y no resulta difícil imaginarse cuáles tienen que ser, necesariamente, las consecuencias de ello, en aquellas galerías oscuras y solitarias. El número de hijos ilegítimos, muy abundante en estos distritos, es una prueba elocuente de lo que sucede en este orden de cosas, pero viene a demostrar, al mismo tiempo, que el comercio ilegítimo entre ambos sexos no ha descendido todavía aquí, como en las ciudades, hasta la cima de la prostitución. El trabajo de la mujer en las minas acarrea las mismas consecuencias que en las fábricas, destruye la familia e incapacita totalmente a la madre para cumplir con sus deberes domésticos. Federico Engels, situación de la clase obrera en Inglaterra. El privilegio de los blancos. Los puntos flacos del sistema son el trabajo excesivo de los niños y de los jóvenes, las marchas interminables que efectúan diariamente para ir y volver de fincas distantes 5, 6 y a veces 7 millas, y por último la desmoralización de las gangs. Aunque el jefe de cuadrilla, al